De repente consigues unos ingresos extra de 1.000 euros. ¿Qué harías con ellos? Ostras, regálate algo, pero no te lo regales todo. ¿Por qué? Porque si no, eso es lo que te va a impedir avanzar. El 70% de los afortunados, los cuales compran una papeleta y les toca la lotería, en 5 años vuelven a estar arruinados. La gente, en la mayoría de las ocasiones, no reinvierte el dinero en aquello que le puede obtener beneficios. Literalmente no tengo ni coche. ¿Por qué? Porque realmente no lo necesito en mi día a día y me parece más un gasto que una inversión. Muy buenas, mis queridos profesionales de la salud, entrenadores, dietistas y fisioterapeutas. En el día de hoy voy a estar hablándote sobre qué harías con 1.000 euros extras. Imagínate que ahora mismo ingresaras en tu cuenta 1.000 euros extra ahora mismo gracias a tu trabajo como profesional de la salud, ya seas dietista nutricionista, ya seas fisioterapeuta o ya seas entrenador. De repente consigues unos ingresos extra de 1.000 euros. ¿Qué harías con ellos? Esta ha sido una de las preguntas que le he hecho a todos los profesionales que han iniciado dentro de la semana de la mentoría Aero de forma completamente gratuita. Si te lo has perdido, quiero invitarte aún a que puedas registrarte de forma gratuita en el link de la descripción para que podamos analizar tu caso en concreto y durante 3 días vamos a estar hablando sobre el paso a paso que te permitiría trabajar a través de Internet o incluso tener esos 1.000 euros extra. Dentro de esta pregunta que yo le he hecho a todos los profesionales, ¿qué ha sucedido? Hemos obtenido más de 100 respuestas de la forma más variopinta y algunas de ellas que me han llamado más la atención serían lo siguiente. Cosas como, por ejemplo, lo que utilizaría ese dinero es para pagar los préstamos que tengo de, por ejemplo, comprarme un móvil, de, por ejemplo, comprar una televisión, de comprar un ordenador o incluso ahorrarlos para comprarme una casa o también ahorrarlos para comprar un coche o para otras cosas, ¿no? O sea, simplemente lo que me ha llamado mucho la atención es que la gente, cuando obtendría esos 1.000 euros extra, lo que harían es volver a gastarlos en cosas que no le permitirían seguir aumentando esos ingresos o seguir teniendo esos mismos ingresos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Uno de los grandes problemas que sucede es lo que ganamos lo volvemos a gastar. Y da igual realmente cuánto estés ganando de más, porque en la mayoría de las ocasiones lo que se gana empieza a volver, o sea, vuelve a ser exactamente lo mismo que se gasta. Es decir, da igual que ganes 1.000 euros extra, que ganes 500 euros extra, que ganes incluso millones extra, porque la gente se acaba gastando todo ese dinero. Y cuando me refiero a dineros extra, o sea, millones extra, me remito a una estadística que es muy interesante que sacó en 2018 la Universidad Abierta de Cataluña, en la cual decía que el 70% de los afortunados, los cuales compran una papeleta y les toca la lotería, en 5 años vuelven a estar arruinados, incluso peor de lo que estaban antes de que les tocara ese dinero. Y esto es algo muy sencillo. La gente, en la mayoría de las ocasiones, no reinvierte el dinero en aquello que le puede obtener beneficios. Entonces, si tú de repente consigues 1.000 euros extra, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues conseguir mejorar nuestra educación, conseguir mejorar nuestras habilidades para poder para poder obtener eso de forma constante, porque hoy consigues 1.000 euros extra, pero imagínate que dentro de 5 meses esos 1.000 euros extra ya no existen. ¿Por qué? Porque habrá una serie de pasos que hayas realizado para obtener esos 1.000 euros extra que ya no estés realizando. Y en cambio, lo que has hecho con esos 1.000 euros extra es tapar agujeros, tapar esas cosas que realmente no te están obteniendo un beneficio. No está siendo rentable. Lo gastamos en cosas que, jolín, pues yo sé que todo el mundo piensa que es muy importante, por ejemplo, tener una vivienda, ¿no? Tener su primera vivienda, o tener un coche nuevo, o tener un coche, o cada cierto tiempo cambiar el coche, pero yo no pienso así. Por ejemplo, en mi caso, yo vivo de alquiler y tengo 2 inversiones inmobiliarias, 2 pisos, los cuales nos repercuten un beneficio y, por otro lado, yo estoy pagando un alquiler. ¿Podría comprarme una casa? Por supuesto que podría comprarme una casa y vivir en ella, pero entonces no tendría lo que sería un activo y no tendría la ansiada libertad
financiera, esa libertad en la cual te permite poder elegir qué hacer cada momento. Y por otro lado, no es que no tenga un coche, o sea, no es que no haya invertido en ningún coche, sino es que literalmente no tengo ni coche. ¿Por qué? Porque realmente no lo necesito en mi día a día y me parece más un gasto que una inversión. Y eso al final lo que hace es que no tenga ningún coche y pueda reinvertir la gran parte de lo que vamos generando en aprender más, en nuestro propio negocio y en seguir mejorando. Ya no sea solo yo mismo, sino que también parte del equipo. Entonces, ¿qué quiero decirte con todo esto? Ostras, que si te dan 1.000 euros extra, jolín, no te los gastes en cosas que no van que no van a hacer que puedas aumentar tus ingresos, sino consigue, pues por ejemplo, reinvertirlo en tu negocio, ya no sea solo pues en la parte de todo lo que estás haciendo. ¿A qué me refiero? Pues toda la visibilidad que estás obteniendo a través de, por ejemplo, las redes sociales o incluso en mejorar tu servicio. O sea, qué tendría que hacer para mejorar mi servicio? ¿Qué elementos tendría que añadirle? Igual le podría hacer un regalo a los clientes, igual podría traer a un profesional que le diera una serie de clases, igual X o Y, pero reinvirtamos en ese propio negocio para poder seguir mejorando de forma constante y no nos lo gastemos en herramientas que no nos sirvan para ello. De hecho, eso es uno de los grandes limitantes que veo en los negocios cuando están iniciando, que lo que hacen, en lugar de potenciar lo que están haciendo, lo que hacen es gastárselo en otras cosas que no les suponen un incremento. Porque muchas veces pensamos, vamos a decir, yo tengo 100, ¿no? Yo he ganado 100. Pues lógicamente tienes que reinvertirlo en ti mismo por esa parte de placer de, ostras, yo estoy contento con lo que estoy haciendo y tengo que obtener un placer por ello, ¿no? Tengo que recompensarme y te invito a que lo hagas, pero no lo hagas del 100%. De hecho, yo te aconsejo que al inicio reinviertas prácticamente todo, si puedes, en continuar aprendiendo, continuar mejorando. Y a medida que va pasando el tiempo, ya empiezas a reducir esa reinversión un poquito, siempre teniendo en cuenta que la gran parte lo reinviertas en continuar avanzando y una pequeña parte lo obtengas para ti mismo. Y esto, a medida que pasa el tiempo, tienes que mantenerlo, porque uno de los grandes errores que yo he visto, por ejemplo, dentro de los alumnos de Aero, cuando ya llevan más tiempo, es que imagínate, empezaban completamente de cero y empiezan a ganar sus primeros 500, sus primeros 1.000 euros, sus primeros 2.000 euros, y lo que hacen, en lugar de continuar mejorando, deciden parar o deciden pues ir viendo venir las cosas, ¿no? Se relajan, básicamente. ¿Y qué sucede en la mayoría de los casos cuando eso dejas de mantenerlo? O sea, cuando de repente dejas de intentar mejorar, dejas de intentar seguir haciendo las cosas a lo largo del tiempo. Pues que tu negocio se estanca. Y llega un punto que, por ejemplo, puedas seguir avanzando, pero lo que has hecho es estancarte. Entonces, no adaptarte a lo nuevo que estás haciendo, a lo nuevo que hay en el mercado. Y entonces, al final, ¿qué sucede? Que te pasan por la derecha sin lugar a dudas, porque la gente sigue activa. Hay gente que está empezando completamente desde cero y que tiene hambre, que quiere seguir avanzando, que quiere seguir haciendo las cosas. Entonces, te pasan por la derecha. Y para que lo veas de forma objetiva, llevo 8 años trabajando a través de Internet ofreciendo servicios a deportistas y durante estos 8 años he visto a muchos profesionales iniciar y a muchos profesionales decaer. Y una de las cosas que sucede con esos profesionales que decaen es que, por ejemplo, mueren de éxito. ¿A qué me refiero? A que no han sabido, cuando han obtenido esos beneficios, no han sabido estructurar todo lo que están haciendo y han intentado hacerlo por su cuenta y acaban saturándose. No consiguen avanzar y al final su negocio se estanca y se acaban quemando. Entonces esto es uno de los grandes errores que veo en muchos profesionales una vez que empiezan a tener éxito, una vez que les empieza a funcionar, que no saben cuál es el siguiente paso. Y sin lugar a dudas, todo el mundo ha pasado por ello y hay gente que ya ha pasado esos puntos de estancamiento y saben cómo continuar, saben cómo hacerlo. Una de las grandes frases que a mí me encanta es que muchas veces no nos hacemos las preguntas porque no conocemos las respuestas, pero la gente que está en puntos más elevados seguramente ya se han hecho esas preguntas y ya han conseguido esas respuestas que tal vez tú no las hayas
obtenido. Entonces, en el día de hoy, ¿qué es con lo que quiero que te quedes? Que si de repente tú empezaras a trabajar y empezaras a conseguir esos 1.000 euros extra, ostras, regálate algo, pero no te lo regales todo. ¿Por qué? Porque si no, eso es lo que te va a impedir avanzar. Lógicamente tienes que hacerlo por algo. Ostras, pues a mí me gustaría obtener ese dinero pues para, por ejemplo, pagarle unas vacaciones a mi familia, pagarle unas vacaciones a mi madre, pagarle unas vacaciones a mi hijo o poder darle una mejor educación. Pero por favor, no consigamos ese dinero, pues por ejemplo, para comprarnos un coche nuevo, que lo veo mucho en redes sociales. ¿Qué te aportará ese coche aparte de poder enseñarlo a través de las redes sociales? Te aportará esa euforia muy grande durante muy pocos días, pero luego volverás a estar en el mismo punto. Y un coche, por ejemplo, siempre, bueno, en la mayoría de los casos, acaba perdiendo valor. Es decir, tú te compras un coche y tal nuevo y tal cual sale del concesionario pierde entre el 20 y el 30% del valor. Entonces, tal cual lo has comprado, ya has empezado a perder dinero. Por eso, tengamos muy en cuenta qué hacemos con nuestro dinero, para qué lo vamos a utilizar, cómo lo vamos a reinvertir y crea esa hoja de ruta, crea ese roadmap. No utilices tu dinero para tapar agujeros, si esos agujeros van a seguir ahí. ¿Tienes realmente la necesidad de tapar esos agujeros? ¿Puedes mantener esos agujeros con el dinero que ya tienes? Pues posiblemente sí. Entonces, si ya tienes esos ingresos, si de repente obtienes esos ingresos extra, reinviértelos en lo que te ha permitido obtenerlos y avanza con ellos. Avanza de forma constante con ellos. Eso te permitirá tener un negocio que no se estanca, tener un negocio que avanza de forma constante y no cometerás ese gran error que comete toda la gente que no tiene esta educación financiera y estos conocimientos más a nivel de empresa, como le sucede al 70% de las personas que le tocan la lotería, que en los siguientes 5 años pierden todo el dinero. Bueno, se gastan todo el dinero e incluso acaban peor. Ya ves, empezamos con 1.000 euros, acabamos con millones, pero realmente sucede exactamente lo mismo. Entonces te invito a de nuevo a reflexionar qué harías con esos 1.000 euros para seguir avanzando. Otra de las cosas que sucede de forma habitual con los 1.000 euros es que la gente dice, los cogería y los ahorraría para un futuro. Sabemos que si tú te pusieras a ahorrar esos 1.000 euros, simplemente en el banco te darían ahora mismo, que te dan muchísimo dinero, un 4% de forma anual. Un 4% que supone realmente, ostras, es que no son ni 4 euros al mes. O sea, absolutamente nada. Entonces, ¿realmente es rentable ahorrar el dinero? Si vemos la inflación, es decir, cuánto valor va perdiendo tu dinero, es decir, con lo mismo que puedes comprar hoy, dentro de un año vas a poder comprar menos cosas, ¿no? Con esos mismos 1.000 euros, dentro de un año vas a poder comprar menos cosas debido a la inflación. Y ese 4% ni se iguala actualmente al valor que está perdiendo el dinero. Entonces, ahorrarlo vuelve a ser una mala opción. Y ojo, no os digo que no ahorréis, pero parte del capital reinviértelo para poder paliar esa parte de la pérdida del dinero por culpa de la inflación. Entonces, simplemente quiero reflexionar con esto contigo porque fue uno de mis grandes errores que me sucedieron a la hora de iniciar hace años, que pensaba que el dinero era finito y tenía que guardármelo o en cambio gastarlo en cosas que no me permitieran poder ir creciendo, ya no sea solo en mis habilidades, sino también dentro de mi negocio y en el futuro. Un fuerte abrazo y de nuevo quiero recordarte que puedes acceder a la semana de la mentoría Aero de forma completamente gratuita y regístrate en el link que tenemos de la descripción de este episodio. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.